Buenas tardes a todos. Como presidente y en nombre de la Asociación Cultural Cantil, le doy la bienvenida a Alberto Rodríguez Aguilera. Esta tarde nos va a deleitar con una charla coloquio titulada Los Reales Alcázares. Alberto conoce todos los rincones de los Reales Alcázares, ya que ha trabajado más de 2 décadas en el conjunto histórico de Sevilla. Y él ha estado trabajando tanto en el Alcázar de Sevilla como en la Catedral, como en la Iglesia de Salvador, que es la segunda más importante de Sevilla después de la Catedral. En la Plaza de Toros de la Real Maestranza, en la Casa de la Moneda, en los palacios de los marqueses de Largaba, en el Palacio de la Casa de Pilato, en el Palacio de Dueña, en los Jardines de Bonillo y tanto como puede ser el Convento de Santa Clara. Él tiene mucha experiencia en las restauraciones y ya nosotros lo hemos tenido como guía, que fue fantástico. Posiblemente dentro de poco lo tengamos otra vez. Él ha escrito un libro, que muchos de nosotros lo tenemos, que se llama Pinceladas de Sevilla, y él está inmerso en otro libro. Él colabora con asociaciones culturales y debate con profesores y profesionales de la historia. Él tiene también, en definitiva, él se considera una persona autodidacta. Recientemente, él ha hecho unas investigaciones sobre la Puerta de Marchena, que está en los Reales Alcázares, que yo digo por sí que no sé por qué está allí y no está en su palacio. Es una historia que a lo mejor él no nos dice cómo ha sido y por qué está. En definitiva, te doy las gracias por participar y colaborar desinteresadamente y ofrecernos esta magnífica conferencia. No cabe la menor duda que nosotros vamos a disfrutar del dominio que él tiene y gran perfección que tiene sobre los Reales Alcázares. Muchísimas gracias. Bueno, primero de nada, buenas noches. Le voy a dar las gracias a Pepín por su presentación y por haber puesto su confianza en mí, porque para mí estar hoy aquí es todo un placer y una satisfacción y poder repartir y compartir esta noche esta tertulia o esta sala sobre el Real Alcázar de Sevilla con todos ustedes. Voy a sacar aquí un papelito que traigo varios puntos, por lo menos para llevarlo ordenado. Yo creo que con este papelito damos la tertulia. Yo lo que voy a intentar con esta tertulia, con esta sala, son cosas básicas que algunos conoceréis y otros no. Y lo que voy a intentar es acercaros más al Alcázar de Sevilla para la persona que lo desconozca, que sepa lo que se puede encontrar allí si va algún día, por lo menos lo básico. Que no diga, yo voy al Alcázar de Sevilla, pero ¿aquello qué es lo que hay allí? ¿Con qué me voy a encontrar? Pues más o menos de eso va a ir la charla. El primer punto, ¿dónde se encuentra el Alcázar de Sevilla? Partiendo de la base, para no repetir tanto el Alcázar de Sevilla, partiendo de la base, que vamos a hablar del Alcázar de Sevilla, pues ¿dónde se encuentra? Pues el Alcázar se encuentra en el casco histórico de Sevilla, en un sitio privilegiado, en un sitio céntrico, concretamente en el barrio de Santa Cruz, que es el barrio más antiguo de la ciudad, y es el barrio más visitado de toda Sevilla. El casco, ya que estamos hablando del casco histórico, el casco histórico de Sevilla es el más grande de España y el tercero de Europa. Y este barrio de Santa Cruz, una parte del barrio, junto con otra parte del barrio de San Bartolomé, que son dos barrios que lindan unos con otros, pues siglos atrás formaron la famosa judería sevillana, que fue la segunda judería más importante del Reino de Castilla después de la de Toledo.
El siguiente... Perdón, que le he dado sin querer, ¿no? El siguiente punto, el significado de la palabra alcázar y su pronunciación correcta. ¿Cómo se podría definir la palabra alcázar? Muy simple y muy sencilla. Con que se diga que es la casa de un rey, o la de un príncipe, o de la persona más soberana de un país o de un reino, esté o no esté amurallado el recinto. Con esto sería suficiente, aparte de que es una palabra hispana árabe. Y ahora, ¿cuál es su pronunciación correcta? ¿Real Alcázar o Reales Alcázares? Real Alcázar. La pronunciación correcta es Real Alcázar. No quita que más de una vez lo podáis encontrar escrito, lo podréis escuchar. Yo lo he escuchado en Antena 3, a Matías Prat, nada más y nada menos. Conectamos con los Reales Alcázares de Sevilla. No pasa nada, se acepta. Pero lo correcto, Real Alcázar. Edificios y espacios que rodean al Alcázar de Sevilla. Yo, aparte de que voy a nombrar varios, he quitado también algunos, aunque os parezca que voy a nombrar muchos, pero es para que sepáis más o menos dónde, verá, como he dicho antes, el sitio tan privilegiado que está el Alcázar, o luego se ha hecho alrededor del Alcázar. Voy a empezar por la parte trasera del Alcázar, que están los famosos jardines de Murillo. Dentro de esos jardines hay un paseo que se llama Catalina de Ribera, pero pasa desapercibido porque están metidos dentro de esos jardines, entonces pasa desapercibido. Yo creo que el 75% o el 80% de los sevillanos desconocen que ahí hay un paseo y que se llama Catalina de Ribera. Catalina de Ribera fue una mujer que vivió en la segunda mitad del siglo XV, principio del XVI. Era una mujer muy, muy pudiente y posiblemente de las primeras mujeres feministas. Pues es la parte trasera del Alcázar linda con este paseo y con los jardines Murillo. Nos meteríamos ya dentro del casco histórico porque los jardines Murillo sirve, o yo lo utilizo como una antesala para entrar en el casco histórico. Pues entramos en el casco histórico y hay una pequeñita plaza que se llama Plaza de Alfaro, que hay una pequeña reja que se llama la Reja del Diablo, no sé si alguno de ustedes lo habéis escuchado, que es única en Sevilla y en España solamente hay 4 o 5, porque no se sabe, de la forma que está hecha, no se sabe cómo la pudieron hacer. Después cogeríamos por el callejón, les voy dando aquí que no estoy acostumbrado a darle a esto. Estas imágenes son lo que acabamos de ver de los jardines Murillo y esto es el Paseo Catalina de Ribera. Después cogeríamos hacia la izquierda por el Callejón del Agua. El Callejón del Agua es una cosa muy simple, muy normal, muy sencilla, pero en Sevilla tiene mucha popularidad. Luego os explicaré el motivo del por qué, ¿no? Seguimos hacia adelante, llegamos a una plaza que es muy conocida en Sevilla, que se llama Patio de Bandera. El Patio de Bandera es un patio, más bien una plaza o patio, como cada uno lo tome, que a lo largo de la historia siempre ha estado dentro del recinto del Alcázar. Actualmente se encuentra fuera. Pues esta plaza, el subsuelo de la plaza, es lo más antiguo que existe en Sevilla, ya que hace unos 12 años más o menos se hicieron una excavación arqueológica y se descubren restos arqueológicos de hace 2.700, 2.800 años. Seguimos un poquito más hacia adelante y nos encontramos con otra plaza que se llama Plaza del Triunfo. Este nombre está relacionado con el terremoto de Lisboa. Y la plaza esta puede ser la plaza más concurrida que hay en Sevilla. Un poquito a la izquierda de esta plaza se encuentra la Catedral de Sevilla, la catedral más grande del mundo en su estilo, que es estilo gótico, y es Patrimonio de la Humanidad desde el año 1967. Un poquito más a la izquierda, ya más cercano a la puerta principal del Alcázar, pues se encuentra el famoso Archivo de India, que el origen de este edificio, el origen del edificio fue, pues, la casa de lonja, de los mercaderes de Sevilla. Es el único archivo del mundo que está catalogado como Patrimonio de la Humanidad. Seguimos rodeando el Alcázar y llegamos a la Plaza de la Contratación. La Plaza de la Contratación recibe este nombre porque estuvo dentro de lo que fue el recinto de la Casa de la Contratación, que luego explicaré, para la persona que lo desconozca, lo que fue y lo importante
que fue también para Sevilla durante el siglo XVI y XVII. Un poquito más hacia adelante hay una capilla, se llama Santa María de Jesús, actualmente acoge al Concejo de Hermandades de Sevilla, pero su origen fue una capilla de un colegio religioso del siglo XVI. Seguimos rodeando el Alcázar y llegamos a una plaza que se llama Puerta de Jerez. Sevilla, siglos atrás, pues cuando era una ciudad amurallada, llegó a tener 13 grandes puertas. Y una de las más famosas era esta, la Puerta de Jerez, por supuesto hoy día desaparecida. Recibe este nombre porque toda la gente de Sevilla, todos los ciudadanos, cuando salían de la ciudad con dirección a la provincia de Cádiz, cogían esta puerta. Después llegamos a un edificio ya más nuevo, que es un hotel de 5 estrellas, Hotel Alfonso XIII, muy bonito tanto por dentro como por fuera, que se inauguró para la exposición de 1929. Y el último edificio que rodea al Alcázar es un edificio de la época barroca, del segundo tercio del siglo XVIII, que se construye para la antigua fábrica de tabaco de Sevilla. Y el último espacio es una calle que se llama Calle San Fernando, que es un homenaje al rey Fernando III, que es quien conquista o quien reconquista, cada uno que lo tome como crea conveniente, la ciudad de Sevilla, que nos llevaría otra vez a los Jardines Murillo. Y estos son los edificios que rodean y los espacios que rodean al Alcázar de Sevilla. ¿Cuándo se mandó a construir el Alcázar? Pues bien, el Alcázar, durante toda la historia, a lo largo de la historia siempre se había dicho, siempre se había escrito, que el Alcázar fue mandado a construir en el tiempo del Califato de Córdoba y que fue mandado a construir por Abderramán III. Muy bien, pero en el año 1998 se descubre en una excavación arqueológica, en el patio principal dentro del Alcázar o patio de la Montería, que es el mismo, se descubre que lo que se pensaba era erróneo. Se descubre que el Alcázar de Sevilla se mandó a construir una vez que desaparece el Califato de Córdoba y se forman los reinos de Taifa. Por lo tanto, Abderramán III no tiene aquí nada que ver. ¿Quién mandó a construir el Alcázar? Pues Al-Muhtadí. Al-Muhtadí, que era el rey de una dinastía que había en Sevilla, que era la dinastía Abadí. ¿Quién era este Al-Muhtadí? Pues el padre de un famoso rey, por lo menos en Sevilla, no sé por aquí si tendrá popularidad, que era el rey Al-Mutamí. Al-Mutamí es el rey más popular, por lo menos más popular, en Sevilla durante la época árabe, y es conocido como el rey poeta. Ahora, la superficie que tiene el Alcázar o que ha tenido el Alcázar durante todo su tiempo. El Alcázar se mandó a construir, como estoy comentando, sobre el año 1040, 1041, 1042, aproximadamente en esos 2 o 3 años. Bueno, pues a lo largo de estos casi 1000 años, pues ha cambiado varias veces de superficie, de extensión. La primera que se sepa fueron solamente 10.000 metros cuadrados. Después, en el siglo XVI y siglo XVII, con el tema de la Casa de la Contratación, que luego lo explicaré, pues fue un apogeo muy grande para la ciudad y el Alcázar llegó a tener una superficie de 130.000 metros y después todavía aumentó un poquito a 170.000, es decir, 17 hectáreas. Actualmente, ¿qué superficie tiene? Pues tiene 84.000 metros cuadrados, de los cuales 14.000 son construidos y 70.000 son de jardinería. Murallas que rodean al Alcázar. Nos vamos a ir otra vez, ahora nos vamos a ir al Callejón del Agua, el famoso Callejón del Agua. Ahí hay un lienzo de muralla que tiene aproximadamente 130 a 140 metros. La muralla es del siglo XII, de la época almohade, y esa muralla siempre ha sido una muralla que ha defendido el recinto de la ciudad de Sevilla. ¿Por qué ahora defiende el recinto del Alcázar? Porque a mediados del siglo XIX, en el reinado más o menos de Isabel II, el Alcázar tuvo una ampliación por la parte trasera, por la parte de los jardines en forma de L, y entonces esa muralla empezó a pertenecer al recinto del Alcázar. ¿De qué viene Callejón del Agua? Pues
En el siglo XII los almohades empezaron a almacenar el agua, lo que pasa es que no quiero contar la historia tan larga porque si no me voy a quedar sin tiempo. La cuestión es que los almohades almacenaban el agua en otra de las puertas que había en Sevilla. Dije anteriormente que había 13, pues otra puerta que es la famosa puerta de Carmona, también desaparecida. Pues había una muralla y por ahí metieron 2 conductos, como si fuesen 2 tuberías, y los 2 conductos eran una para distribuir el agua para la ciudad y el otro conducto era para conducir el agua y distribuirla hasta que llegara a la Alcázar. Y como el agua pasaba por esa muralla, de ahí viene Callejón del Agua, porque distribuía el agua tanto para la Alcázar como para la ciudad. Pues después nos metemos un poquito más hacia adelante y llegamos a la calle Judería y frente por frente hay un lienzo de muralla también del siglo XII, lo que pasa es que está un poco, pasa desapercibido porque está cubierto por un mortero especial rojo, ¿eh? Pero ahí hay una buena cantidad de murallas con un gran torreón. Después a la derecha nos despegaríamos un poquito y llegamos a una plaza que se llama Plaza de la Alianza, que tiene otro lienzo de muralla también del siglo XII, que la función que tiene actualmente es separar la Plaza de la Alianza con la Plaza de Patio de Bandera. En su época defendía al recinto, como dije antes, que el Patio de Bandera pertenecía al Alcázar, aunque actualmente esté fuera. Y luego está este lienzo conecta con otro que está en la calle Joaquín Romero Murubi y llega hasta la puerta principal y tiene unos 150 metros y esta muralla es de sillares. Sillares son de piedra y son las murallas originales cuando se construyeron el Alcázar entre el año 1040, 1041 y 1042. Lo de fuera yo lo vamos a dejar. En el interior hay 2 murallas, 2 lienzos de muralla. Esta que estamos viendo ahora mismo, que es del siglo XII, tendrá unos 30 o 40 metros y lo que hace más o menos es una separación entre un patio que se llama Patio del León con el patio de la Montería o patio principal. Es del siglo XII. Los 3 arcos que se están viendo ahí, el del centro es del siglo XII, pero los que están en los laterales es del año 1937, porque anteriormente eran una hornacina. Y finalmente ya terminamos con la muralla. Esto que vais a ver ahora es conocido como Galería de los Grutescos. Esto era una muralla que defendía el recinto del Alcázar. Actualmente está dentro del recinto. ¿Por qué está ahora mismo dentro? Vuelvo a lo anterior, por el cerramiento que se hizo por detrás a mediados del siglo XIX y ya pues se queda dentro. Bueno, pues esta muralla se hace una transformación de galería en el primer cuarto del siglo XVII por un arquitecto italiano. El estilo de esta arquitectura es manierista, que a lo mejor menos conocido, pero que está entre el Renacimiento y el Barroco. Pues tiene 2 plantas, esto es visitable, la persona que va al Alcázar, que le guste la fotografía, de aquí se pueden sacar unas fotos maravillosas sobre la jardinería del Alcázar. Pues el nombre que recibe de los grutescos es porque la palabra grutesco viene de gruta, la gruta viene de la piedra, y esto es una fachada de piedra, una piedra artificial, traída o especial, traída de la costa de Málaga. Aquí en el centro de esta galería, en la parte baja, hay una fuente que es conocida como la Fuente de la Fama. Y es única en España y solamente hay 4 en el mundo. ¿Qué tiene esta fuente para que sea única en España y 4 en el mundo? Pues bueno, el origen de esta fuente es del siglo III y II antes de Cristo. Y en su interior lleva un pequeño órgano hidráulico. ¿Qué quiere decir? Que a todas las horas en punto, a las 10, a las 11, a las 12, a las 1, a las 2, esta fuente salen unos chorritos, que esos chorritos hacen como una especie de aire comprimido y es lo que hace que toquen las teclas del órgano que está en su interior. Y suenan 2 melodías. Las melodías son de primer cuarto del siglo XVII, de la misma fecha. Una es una melodía popular y la otra es una melodía religiosa dedicada a la Inmaculada Concepción. Esta es la fuente que estamos viendo aquí. Fuente de la Fama. Única en España y 4 en el mundo. Ahora vamos a ver las puertas que rodean al Alcázar.
Hay 5 puertas. Normalmente la mayoría de las personas, de la gente, piensan que solamente tiene 4, porque hay una que apenas se usa, por no decir que no se usa. Y ahora explicaré también el por qué no se usa. Nos vamos a la parte trasera. Otra vez, al cerramiento que se hizo, que da con los Jardines Murillo. Esta puerta que vemos aquí recibe el nombre de Puerta de la Alcoba. Y recibe este nombre porque por la parte de dentro hay un torreón del siglo XII que se conoce como el Torreón de la Alcoba. ¿Y por qué se le puso este nombre al torreón? Porque los soldados de aquella época, cuando hacían el cambio de guardia, para no tener que desplazarse a palacio, pues adaptaron este torreón con una especie de camas literas de aquella época y entonces se quedaban a descansar o a dormir en ese torreón. Entonces, pues, viene torreón de la Alcoba. ¿Para qué se utiliza esta puerta? Pues bien, esta puerta se utiliza para los grupos que estén más o menos ya concertados. La mayoría de grupos entran por aquí, para no tener una aglomeración en la puerta principal. Y después, en las noches de verano, en el Alcázar, se celebran conciertos musicales. Por supuesto, una música más moderadita, no de juventud, sino más moderada. En el otro extremo, porque esto está en el callejón de Catalina de Rivera, pues en el otro extremo hay otra puerta, igual que esta, y es conocida como Puerta del Campo, que recibe este nombre porque cuando se construye, cuando se abría la puerta, el 90% de lo que se veía era campo. ¿Para qué se utiliza esa puerta? Pues se utiliza bien para pequeños camiones o medianos, furgonetas, cuando hay limpieza de jardinería, tala de árboles, de palmeras, por ejemplo, cuando se entran los catering, que es porque hay alguna recepción, total. Y también cuando se están rodando algo de película, serie, por ejemplo, Juego de Tronos, que han estado allí, pues los trailers se quedan en los Jardines Murillo y los camiones más normalitos y furgonetas son las que entran hacia adentro. Luego nos metemos por el Callejón del Agua y llegamos otra vez a la calle de la Judería y cogeríamos hacia la izquierda, que no tiene salida. No tiene salida. Y ahí se encuentra una pequeña puerta que es la que desconocen la mayoría de la gente. Lo mismo que antes dije, que Sevilla llegó a tener 13 grandes puertas, también llegó a tener 6 postigos. Por si alguien desconoce lo que es un postigo, es una puerta más pequeña, teóricamente, no tiene por qué, pero teóricamente de menor importancia. Y antes de hacerse el cerramiento, eso era un postigo para entrar o salir de la Judería sevillana. Se hace el cerramiento, entonces ese postigo se queda como Puerta del Alcázar. Y aunque no se utilice, está en perfecto estado porque el Alcázar se encarga de su mantenimiento. La tercera puerta, la cuarta puerta es la que vais a ver aquí. Esta se encuentra en el patio de bandera. Esta tiene 2 nombres, Puerta del Apeadero y Puerta de Salida. Esta puerta se construye en el año 1607 y fue el mismo arquitecto que hizo la Galería del Grutesco, Bermondo Resta. Este arquitecto fue quien trae a Sevilla el estilo arquitectónico manierista. Apeadero porque era una puerta de paso y de salida porque por aquí sale el 100% de las visitas. Aunque entren los grupos por la puerta de la alcoba, pero todo el mundo sale por esta puerta. Y esta es la última puerta y la puerta principal del Alcázar. Esta puerta recibe 4 nombres. La puerta de la Montería, la puerta principal, la puerta de entrada y la puerta del León. De la Montería, porque por aquí era donde salían los reyes cuando salían de cacería. La puerta principal, porque es la más importante. La puerta de entrada, por aquí entra el 96 o el 97% de las visitas entran por aquí. Y la puerta del León, os lo voy a explicar ahora porque mucha gente pregunta qué pinta un león allí en la puerta, en la parte superior de la puerta principal. Mira, el león, digo para que por si alguien desconoce, cuando veáis un león en cualquier puerta, en cualquier palacio, en cualquier castillo. El león, en la antigüedad oriental, representaba la fuerza y el poder. Esa creencia, con el tiempo, llegó a Occidente, es decir, a Europa. Entonces, reyes, príncipes, gente de la nobleza empezaron a identificarse con este animal porque ellos también se veían con fuerza y con poder. Entonces empezaron a colocarlo en la puerta y entrada de sus castillos y de sus palacios. Con el tiempo empezaron a ponerlo en sus banderas y más tarde en sus escudos, hasta tal punto de que hoy día todavía el león
es uno de los símbolos más emblemáticos en algunas casas reales europeas. El león que tenemos aquí, en el Alcázar normalmente siempre ha habido una pintura. Esto es un panel de azulejo trianero, miento lo de Trianero, que es otro barrio de Sevilla, porque tienen mucha fama, la cerámica de Triana. Esto es un diseño que se hizo en el año 1894 por un sevillano ilustre llamado José Gestoso Pérez. Y está ahí representado el león con una corona, que está representando a la realeza, con un crucifijo, que está representando a la cristiandad, con un cetro, que es el bastón de mando, la vara de mando, como se suele decir, que era como simbólicamente tanto reyes y emperadores mostraban su poder, ¿no? Y luego hay una pequeña inscripción, que es en castellano antiguo, que dice dispuesto a todo. Pues esto es resumido un poquito la historia del significado que tiene el león en la puerta del Alcázar y lo que significa el diseño que lo representa en esta puerta. Ahora vamos a pasar a los estilos arquitectónicos dentro del Alcázar. Esto es un aliciente más. Las personas que están en el mundo de la construcción, tanto trabajadores como empresarios, como aparejadores, como arquitectos, como ingenieros, es una gozada entrar en el Alcázar. ¿Por qué comento esto? Porque hay pocos recintos con los metros que tiene el Alcázar, aunque parezca que sean muchos, pero para lo que voy a explicar son pocos, que en 84.000 metros cuadrados haya por lo menos 10 o 12 estilos distintos de arquitectura. Yo os voy a mencionar 8, solamente 8, y que son los más conocidos, que son, por ejemplo, aquí hay estilo árabe, está el estilo gótico, el estilo mudéjar, el estilo renacentista, el estilo plateresco, el estilo manierista, el estilo barroco, el estilo rococó. He nombrado 8 estilos que son más o menos más conocidos. Luego hay muchísimos más, varios más hay. Pero es una gozada que una persona que disfrute con estas cosas, que esté en el patio principal, por ejemplo, y solamente con girar la cabeza está viendo 3 o 4 estilos distintos, como el árabe, el gótico, el mudéjar, renacentista, y entonces la verdad que es un aliciente para visitar el Alcázar. Y hablando de los estilos arquitectónicos, yo he cogido 3 edificaciones que teóricamente y históricamente son las más importantes dentro del Alcázar. Yo he hecho un resumen muy breve, porque solamente con uno de estos edificios se puede dar una charla, una tertulia, solamente con un edificio, pero yo lo he resumido lo más corto posible. Está el Palacio Gótico, que es de estilo gótico, el Palacio Mudéjar, que es de estilo mudéjar, y después está la Casa de la Contratación, que es de estilo renacentista. Voy a empezar primero por el Palacio Gótico. El Palacio Gótico se mandó a construir en la segunda mitad del siglo XIII por el rey Alfonso X el Sabio. Y anteriormente ahí había una edificación árabe y Alfonso X el Sabio mandó a derribarla, aprovechando luego su cimentación o parte de ella, levanta allí su palacio gótico. Mandó a llamar a los mejores canteros de la época, que en aquella época trabajaban en Burgos. Dicen algunos estudiosos, algunos intelectuales, que Alfonso X el Sabio hace este derribo de la edificación árabe para mostrarle a una parte del mundo la superioridad cristiana sobre la árabe. Pues bien, aquí voy a destacar 2 grandes salones y una capilla religiosa. Hay 2 grandes salones. Uno es conocido como Salón de las Bóvedas y Salón de las Fiestas. Es el mismo. Bóveda, porque todavía mantiene las bóvedas de la segunda mitad del siglo XIII, que son bóvedas de crucería, estilo gótico. Y de las fiestas, porque en este salón es donde se celebra el convite de la boda del emperador Carlos V o Carlos I, es la misma persona, era Carlos V de Alemania, Carlos I de España, con su prima Isabel de Portugal. Eso fue el 11 de marzo de 1526. Hay una anécdota, una curiosidad, que una parte de la historia cuenta que Isabel de Portugal, ellos eran primos hermanos. Isabel de Portugal dicen que ha sido la reina más guapa que ha tenido en la historia de España, hasta tal punto
que cuando Isabel de Portugal llega a España para casarse, ellos no se habían visto nunca, no se conocían, pero en aquella época pues era normal que los matrimonios ya estaban apalabrados y toda la historia. Pues cuando el emperador ve a Isabel de Portugal por primera vez, dice que le impresionó tanto que adelantó la boda todo lo que pudo para casarse antes con ella. Eso es una versión de la historia. Luego, el otro salón es conocido como Salón de los Tapices. Los Salón de los Tapices recibe este nombre porque la decoración son 6 grandes tapices de grandes dimensiones que están representando imágenes de la conquista de Túnez por el emperador. Y en ese salón, también en el año 1982, se constituyó el primer Parlamento de Andalucía. La capilla. Vamos a la capilla gótica. Una capilla que es de segunda época de palacio, segunda mitad del siglo XIII, que solamente por la fecha, no voy a decir que sea la más antigua de Sevilla, pero que está entre las más antiguas. Y hay una crónica, hay unos escritos de Alfonso X el Sabio que menciona a una tal capilla de San Clemente. Según, vuelvo a repetir, algunos intelectuales, algunos historiadores, eso, posiblemente pueda ser esa capilla. Y decía ya por último que la fachada de este palacio gótico, cuando el terremoto de Lisboa, en el año 1755, se vino por completo abajo y hubo que reconstruirla. ¿A dónde quiero llegar con esto? De que el palacio gótico, su fachada ya no es gótica. Aunque cuando vayamos al Alcázar, digo vayamos cuando vayáis, vamos, y os expliquen gótico, vale, pero no es gótico, es barroco. La fachada del palacio gótico del Alcázar de Sevilla no es gótico, ya que se cae, se derrumba, se viene abajo y la vuelven a construir, entonces gótico. Bien, voy a beber un poquito de agua. De ahí vamos a pasar ahora al siguiente edificio, que es el Palacio Mudéjar, o Palacio de Pedro I. Palacio Mudéjar lo vamos a dejar aquí, porque esto es el patio principal del Palacio Mudéjar, ¿vale? Es que me olvido de la foto, empiezo a charlar y me olvido de darle al botoncito. Bueno, que venga, paso al Palacio Mudéjar. El Palacio Mudéjar o Palacio de Pedro I. Palacio Mudéjar porque era la época mudéjar y el estilo es mudéjar. Y Palacio de Pedro I porque fue quien mandó a construir este palacio. No se sabe con exactitud en qué fecha se construye. Lo que sí se sabe es que fue después de un terremoto que hubo en Sevilla en el año 1356 y donde sí coinciden todos los historiadores que se finaliza en el año 1366. Lo mismo que hizo Alfonso X el Sabio, que trajo a todos los canteros de Portugal, de Burgos, para construir su palacio, pues hizo una cosa parecida. Trajo a todos los artesanos y a todos los alarife más o menos, por si alguien también lo desconoce, como diría un aparejador, más o menos. Pues trajo a todos los artesanos y a todos los alarifes de Toledo para que trabajaran en este palacio. Como tenía buena relación con el reino nazarí, hizo lo mismo. Todos los artesanos árabes y todos los alarifes árabes, los mejores, a Sevilla. Y también ya los locales, los sevillanos. Y salió por una joya. No hay ningún palacio ni ninguna fachada que tiene este palacio en el mundo. Es único. ¿Y por qué es único? Porque al ser estilo mudéjar, el estilo mudéjar solamente se dio en la península ibérica. No se dio en ningún otro resto del mundo. Y por eso se sabe que es palacio único. Pues bien, aquí, vuelvo a repetir, solamente de este palacio se podía estar una hora aquí charlando, pero no, lo voy a reducir en 2 o 3 minutos, igual que los demás. Pues resulta que aquí se podría destacar muchísimas cosas. Lo mismo que comenté antes, que el convite del emperador se dio en el Palacio Gótico, aquí se celebró la ceremonia religiosa en un salón que se llama Salón del Teso de Carlos V. Y aquí en este palacio fue donde Isabel la Católica da a luz a su único hijo varón, que fue el príncipe Juan, que no llegó a reinar porque muere con 19 años. Isabel la Católica da a luz en el año 1478 en el Alcázar de Sevilla a su hijo Juan, y Juan muere en el año 1497, a los 19 años.
Aquí solamente voy a hablar de un solo salón, que es el salón principal, que se conoce como salón de embajadores o salón de trono. Solamente por ver el salón ese, solamente por verlo, ya merece la pena entrar en el Alcázar. Lo explico. Es un salón donde Pedro I solía recibir a las máximas autoridades o personalidades de la época. Es un salón que es totalmente cuadrado y plano, porque simbólicamente estaba representando a la Tierra. En aquella época parece ser que pensaban que la Tierra era cuadrada y plana. Y después el techo también, el techo dicen que los andaluces somos muy exagerados, pues por mucho que yo exagere o el que no lo haya visto nunca y os cuenten, se quedan cortos. El techo de este salón es una cúpula que es conocida como la media naranja. Está representando simbólicamente el universo. Pues bien, ¿qué quiere decir esto de la Tierra y el universo? Pues como Pedro I, de su forma de ser como era, él pensaba que él estaba por encima de todo y de todos en la Tierra. Entonces él tenía la Tierra en sus pies, o a sus pies. Pero también pensaba que estaba por debajo del Dios del universo. Entonces él se consideraba que estaba entre la Tierra y el cielo, más o menos, ¿no? Y esa es más o menos la explicación que tiene. Pero frente, una de las puertas, está este patio, que se llama Patio de las Doncellas, y que está representando al paraíso, ya que Pedro I estaba muy ligado a la cultura árabe. ¿Y por qué representa el paraíso? Porque hay árboles frutales, hay agua y el canto de los pájaros, que esas son unas cosas esenciales en el paraíso. Entonces él se consideraba que estaba por encima de la Tierra, por debajo del universo, pero cerca del paraíso a la vez. Y este salón es un homenaje también a Medina Zara y a la Alhambra. Vamos a ir pasando. Mira, esta es la fachada. Vamos a ver. Esta es la fachada del palacio. Este era el techo que yo estoy comentando, la cúpula, la media naranja, ¿vale? Que simbólicamente está representando al universo. Y esto es lo que queda de la Casa de la Contratación, que sería el tercer edificio. Época renacentista. ¿Qué fue la Casa de la Contratación? Pues bien, la Casa de la Contratación fue una institución que crearon los reyes católicos, principalmente la reina Isabel la Católica. ¿Y para qué se crea esto? Para controlar todo el comercio, todo el negocio que había con el Nuevo Mundo. Eso hizo que durante 2 siglos, el siglo XVI y XVII, Sevilla y su puerto fuesen, no voy a decir la ciudad más famosa, pero sí entre las más famosas del mundo. Y su puerto, a pesar de ser puerto de interior, que tienen menos importancia, también fue uno de los puertos más importantes del mundo, porque tanto la ciudad como el puerto unían el Nuevo Mundo con Europa. La Casa de la Contratación está en Sevilla desde el año 1503 hasta el año 1717, que Felipe V, quien la quita de Sevilla, se la lleva a Cádiz y ya allí desaparece a finales del siglo XVIII. Pues aquí voy a destacar solamente un salón y una sala. El salón que hay ahí es conocido como Salón o Cuarto del Almirante, ya que ahí estuvo durante un tiempo el Almirantajo de Castilla. Según la historia del Alcázar, cuenta que los viajes más importantes, viajes marítimos, a lo largo de la historia de España, que se hayan realizado después del año 1503, se hicieron en este salón. Y ponen un ejemplo de la primera vuelta al mundo, de Juan Sebastián Elcano, Magallanes, se prepara aquí. También el primer mapa mundi del mundo, donde sale representado el continente americano, también se hizo aquí, que lo hizo un cántabro, que es Juan de la Cosa. Actualmente tiene una decoración con 9 grandes cuadros, que todos los cuadros están relacionados con la monarquía española. Y es curioso porque no es patrimonio no es patrimonio del Alcázar, es patrimonio nacional. Y la sala es una sala que se le dice la sala de audiencia. Ahí era donde se reunían los altos cargos de la Casa de la Contratación para tomar sus decisiones. Ahí hay un cuadro que tiene su peso histórico y además importante, por la sencilla razón, es un cuadro que es este,
Es una virgen. Este cuadro lo pinta Alejo Fernández entre el año 1531 y 1536. Esta es la Virgen de los Navegantes, porque los navegantes antes de partir venían a rezarle para que el viaje le fuese bien. Pues esta pintura es la primera pintura europea donde se representa a los indígenas sudamericanos. No sé si se aprecia en el cuadro, pero ahí alrededor está con un manto abierto y está protegiendo a algunos nobles castellanos y a los indígenas sudamericanos. La primera pintura europea donde se representa a los indígenas americanos fue pintada por Alejo Fernández entre el año 1531 y 1536 y se encuentra en el Alcázar de Sevilla. Después de esto, jardines y patios del Alcázar. Dije antes, yo de jardines ni de nada, yo no soy ni experto en nada, ¿no? Pero de jardines todavía menos. Que había 70.000 metros en jardines. Pues de esos 70.000 metros están divididos en 12 jardines, cada uno con sus nombres, cada uno con su superficie, cada uno con sus historias, cada uno con su alberca, con sus fuentes, con sus surtidores. Y alguno de ellos ha sido diseñado por grandes arquitectos. Otro fue diseñado por una reina española, que fue la mujer de Alfonso XIII, una reina consorte, Victoria Eugenia de Battenberg. Y después hay uno, que es el más nuevo, que se diseña en el año 1957, que fue diseñado por Joaquín Romero Murube. Lo normal que nos suene, porque es de Sevilla, es de un pueblo cercano a Sevilla, que es de Los Palacios. Este hombre fue durante 35 años director y conservador del Alcázar de Sevilla, y aparte fue escritor y poeta, lo que pasa no rompe como escritor y poeta, y perteneció a la generación del 27. Además era íntimo, amigo de Federico García Lorca y de más gente, de Miguel Hernández, también se codeó con Rafael Alberti, con Vicente Alexander, con Luis Cernuda, ¿veis? Que se codeaba con gente intelectual, ¿no? Pues ese jardín que diseña este hombre es un homenaje tanto a Federico García Lorca como a todos los escritores y todos los poetas de la generación del 27. Se llama Jardín de los Poetas. Decir que aquí hay una variedad, hay más de 200 variedades de plantas, que hay plantas de los 5 continentes, y una curiosidad anecdótica, la reina Isabel II de Inglaterra, que hace un año más o menos que murió, esta mujer pues parece ser que le gustaba comer sándwich de mermelada. Por la mermelada que le hacían a la reina eran de naranjas agrias de estas, de los jardines del Alcázar. Llevan décadas haciendo esa tradición. Cuando llegaba el tiempo de recoger las naranjas estas agrias, cogían una cantidad de kilos, lo que fuese necesario, para luego poder sacar la mermelada, que es uno de los ingredientes para sacar la mermelada, la naranja agria. Para sacar la mermelada suficiente para que la reina tuviese mermelada durante toda la temporada. Y en estos jardines se podría decir alguna que otra historia, por ejemplo, Federico García Lorca tiene aquí su historia, Miguel Hernández no sé si sabéis, que fue jardinero allí, por cuestiones políticas, pero tuvo que hacer de jardinero también allí, ¿sabes? Esa es otra historia. Y decir que este año que está de moda, que se está celebrando el centenario de fallecimiento del pintor Sorolla, este hombre vivió un tiempo también por Sevilla y fue una persona que se quedó también un poquito enganchado con los jardines del Alcázar, hasta tal punto, no sé si son sobre 20 o 22 cuadros, tiene hechos de los jardines de hoy día expuestos en sus museos. Y es tal la admiración que sentía por estos jardines, de que el museo que tiene en Madrid, la entrada es un pequeño jardín que hay allí, y esto es una réplica de uno de los jardines que se encuentra en el Alcázar de Sevilla, que concretamente es Jardín de Troya. Ahora nos vamos a ir a los patios. Yo voy a mencioné antes, haciendo de paso, el patio del León, el patio de la Montería, el patio principal. Voy a mencionar 3 patios como si pudiese mencionar otros 3, pero he elegido estos 3, ¿no? Hay un patio que le llaman Patio del Yeso, que es una edificación árabe. Es la única edificación civil árabe almohade del siglo XII que se conserva en España. Y se llama Patio del Yeso porque toda su decoración, todas sus morduras son de yesería. Decir y dejar claro que el yeso que utilizaban los árabes no tiene nada que ver con el yeso que se utiliza hoy día en la construcción. El de hoy día, menos calidad, dura menos tiempo y solo y exclusivamente sirve para el interior.
El de los árabes ahí lo tienen. Lleva 800 años, ahí están, ¿sabes? Por supuesto con sus restauraciones correspondientes, pero ahí está, y al aire libre. Después hay otro patio que le llaman patio del crucero, que recibe este nombre porque está diseñado en forma de cruz. Actualmente es como una antesala para entrar en el Palacio Gótico. Puesto en sus orígenes, esto fue unos jardines del siglo XII, árabe almohade, en forma de vergel. Tenía dos plantas. La planta de arriba, lo que se conoce hoy como patio del crucero, era un jardín de invierno para pasear y tomar solito. Y la planta baja era una alberca, que es la que estáis viendo ahí, que es una alberca con sus galerías alrededor para estar fresquito en verano. Aquí se está sobre 10 grados menos que en cualquier otro punto, ya no solo del Alcázar, sino de toda Sevilla. Es decir, que si en Sevilla hace 40 grados y el que está aquí pues está a 30, más o menos. Hay unos 10 grados menos que en el resto de Sevilla. Pues esto lo adapta, este jardín, Pedro I en su reinado, lo adapta a unos baños, que es tal como lo estamos viendo ahora, para que su pareja, no su mujer, porque él se casó 2 veces, pero terminó junto con otra mujer. La historia dice amante. Amante no es porque vivían juntos y llevaban vida de matrimonio, aunque no estuviesen casados. Y lo adaptó para que ella se bañara allí con sus amistades. ¿Quién era? La famosa María de Padilla. No sé si conoceréis a María de Padilla. Los baños son muy famosos en Sevilla. Los baños de María de Padilla. Pues ella se bañaba ahí cuando lo veía conveniente con sus amistades. Pues Pedro I, parece ser, una versión de la historia, tenía la costumbre que cuando tenía visita y él veía conveniente la visita, le enseñaba sus instalaciones, le enseñaba el alcázar. Y cuando llegaba aquí, pues dice que cogía como un vaso chiquitito, lo que dio es un chupito. Cogía agua fresquita y le decía a sus invitados, a los 3 o 4 personas, toma, prueba, verá qué agua más buena y más fresquita se baña mi mujer. Pues los tíos pues, bebían el busito de agua y se la bebían. Pero un día uno de ellos tiró el agua. Eso es lo que cuentan. Además está escrito, pero está escrito recientemente. Bueno, recientemente, hace a lo mejor 100 años, ¿no? Y cuenta de que uno de ellos un día tiró el agua muy disimuladamente para que el rey no se diera cuenta, pero el rey se dio cuenta. Y le pregunta que qué motivo tenía para no haberse tomado el agua y haberla tirado, ¿no? Yo creo que es una leyenda, porque si no le hubiese cortado la cabeza seguro. Le dije, no me toma el agua porque soy hombre de que como le guste el cardo, se le puede antojar la perdiz. Eso cuenta la historia. Que sea verdad, yo creo que será leyenda, porque por menos mandaba a cortarle la cabeza al más pintado. ¿Vale? Y ya el último patio es un patio que se llama Patio del Tenis. Y es curioso lo del tenis. Mira, parece ser que el primer club de tenis que hubo en España se hizo, bueno, aquí, en Huelva capital, lo mismo que el fútbol. No sé si lo sabréis. Y además tenía el mismo nombre, el Recreativo de Huelva, pero de tenis. Bueno, pues eso, como club formal fue en Huelva. Pero la primera pista de tenis, parece ser que se monta en España, fue en el Alcázar de Sevilla. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué explicación? Pues como la reina Victoria Eugenia de Battenberg venía de Gran Bretaña, era aficionada al tenis. Entonces pasaba largas temporadas en Sevilla y la mujer pues se aburría y era aficionada al tenis. Entonces mandó de que le montaran allí una pista de tenis para ella en sus ratos libres echar su ratito al tenis. Ese es el significado y el porqué la primera pista de tenis, según esto lo cuenta el Alcázar. Ahora, si habla con los catalanes te dirá que no, que allí fue la primera pista de tenis, casi seguro, ¿sabes? Pero eso está escrito así. Ya terminamos con el patio, ¿vale? Voy a beber un poquito de agua, sí. Mira, ahora no, que me tengo aquí el cronómetro para controlar el tiempo y lo he perdido. Bueno, y lo he perdido. Bueno, ahora os voy a hablar lo que es la primera planta. Parte de la primera planta del Alcázar, que es conocido como cuarto real alto o los aposentos reales. Aquí no he puesto foto ninguna, verá, por precaución, por respeto, porque eso lo llevan en el Alcázar, lo llevan muy a rajatabla, muy estricto, ya que son donde el rey y su familia se mueven, ¿no? Entonces, no quiere que se pongan fotografías, no quiere, total, que es una cosa más reducida, ¿no?
pero no quita que se hable, ¿no? Un poquito por encima. Entonces, el cuarto real alto, eso viene cuando Pedro I construyó el Palacio Mudéjar, que arriba pues hace algunas habitaciones. Después, a lo largo de la historia, principalmente en el siglo XVI y XVII, que fue todo el apogeo grande en Sevilla, pues se hicieron reformas y se ampliaron esas. Bueno, primero se ampliaron, luego se hacen las reformas, se rehabilitó todo aquello y empezaron a ser visitados por los reyes. El Alcázar destaca la gente que más tiempo han utilizado estos aposentos: a Pedro I, después los reyes católicos, el emperador, su hijo Felipe II, Felipe V y también Isabel II. Por supuesto, por aquí han pasado desde que hicieron estos aposentos, que empezó Pedro I, hasta Felipe VI de hoy día, todos no, pero casi todos, quitando como un dos, después todos los reyes, aunque sea un día, han pasado por ahí, todos. Entonces, aquí, os vuelvo a repetir, esto es otra charla, esto sería otra charla para hablar de esto, ¿sabes? Pero que destacar el mobiliario es de patrimonio nacional, es decir, el rey y su familia pueden usarlo, disfrutarlo, pero no disponer. Es decir, que el rey no puede decir: esta mesa de billar se la voy a arreglar a mi vecino, o ese cuadro de Murillo se lo voy a vender a mi primo. No, tú lo disfrutas, lo usas y lo disfrutas, pero no es tuyo. Ahí se puede, por destacar, un cuadro de Murillo, varios cuadros de Francisco Pacheco, que fue maestro y suegro de Velázquez, también unos tapices que hay del siglo XVIII que se hicieron en la Real Fábrica de Tapices de Madrid, que están representando escenas del Quijote, que también tienen su peso histórico. Y hay lo más importante, una de las cosas más importantes para destacar, es un retablo de cerámica. Para empezar, el retablo en cerámica más antiguo que hay en Sevilla. Y eso fue un regalo que le iba a hacer el rey Fernando Católico a la reina Isabel la Católica. La reina estaban en el Alcázar, la reina sale del Alcázar, iba a tardar 2 o 3 meses en volver, entonces cosas de trabajo y de política, ¿no? Pues en ese tiempo este hombre le encarga a un ceramista muy famoso que había en la época, que era un italiano, pues le encarga que tiene que hacer un retablo para cuando vuelva Isabel la Católica, hacerle un regalo. Pues se ponen a preparar este retablo, pero mira por dónde no sabía que no iba a volver nunca ni al Alcázar ni a Sevilla, porque fue cuando cae mala, cae enferma y fallece en Medina del Campo. Bueno, pues el retablo es del año 1504, vuelvo a repetir, es el más antiguo que hay en Sevilla y está representando a la Virgen María visitando a su prima Santa Isabel. ¿Es visitable todo eso? ¿No es visitable? Sí, es visitable, pero todos son pegas. Tiene que sacar otra entrada, no puede entrar cuando quiera, tiene que ser un grupo de 14 personas, no pueden ir más, con 2 seguridad, no puede esa fotografía, no te puede despegar, no puede entrar un guía con ustedes, tiene que un audio guía total. ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Habrá gente que te digan, pues sí, merece la pena. Habrá gente que diga, no merece la pena. Yo nunca he hecho esa visita como visitante. Lo conozco porque está por allí, pero que como visitante, entonces no sé si merece la pena o no merece la pena. ¿Vale? Esto que he querido pasarlo por encima, pero por lo menos que sepáis lo que la primera parte de la primera planta, los aposentos reales y las dificultades que ponen para visitarlo, que son visitables. Pero si vais 15, se queda uno fuera. Tiene que esperar otro grupo y a ver si hay, ¿sabes? Y si tú llegas a las 10 y quieres entrar, cuando llegue, no, espérate que hasta las 11 no se entra, o hasta las 12, que son topegas. Ahora, Alcázar fue testigo, el Alcázar ha sido testigo de nacimiento, de boda y de fallecimientos reales. Y lo explico. Aquí en el Alcázar nacieron 2 reyes. Uno, quien gobierna con el nombre de Fernando IV, que fue hijo de Sancho IV y nieto de Alfonso X el Sabio. Este hombre nace el 6 de diciembre de 1285. Otro rey que nace aquí, quien llegó a reinar con el nombre de Enrique II de Castilla o Enrique de Trastámara, que nació en enero de 1334. Enrique II de Castilla, quien funda la dinastía de Trastámara, era hermano de Pedro I, pero era hermano de padre. Es decir, el padre de ambos fue Alfonso X,
¿Qué pasa? Que Alfonso X estaba casado con María de Portugal, deja a su mujer y se junta con otra mujer que se llamaba Leonor de Guzmán y Ponce de León, que tuvo 8 hijos. Entre ellos pues, fue Enrique, que fue el mayor de todos. ¿Sabes? Fue el mayor de todos. Y lo de Trastámara, por si lo desconocéis, Trastámara, os voy a explicar lo de Trastámara porque fue el creador de la dinastía. Es una palabra antigua gallega y era el nombre de un condado que Enrique II hereda cuando muere su padre Alfonso X, siendo él un niño. Él tenía 16 años y entonces, aparte de otras cosas que heredara, una de las cosas que heredó fue un condado en Galicia con el nombre de Trastámara. Y como él estuvo allí hasta que pudo, porque se tuvo que quitar de Sevilla, pues no, tu hermano Pedro te lo cargaba, porque sabía que le podía quitar el trono, que luego se lo quita, en una reyerta que hubo entre ellos, pero eso es otra historia, ¿sabes? Pues esos fueron los 2 reyes que nacieron, Felipe IV y Enrique II. Bodas, he comentado antes, el emperador con su prima Isabel, de Portugal. Y hubo una boda, pero solamente el convite, que fue la infanta Elena con Jaime de Marisalá, que fue el 18 de marzo del 95, 94 o 95. Pero eso solamente fue el convite, que la mesa presidencial o la mesa de los novios se colocó en el salón que ya he comentado, donde Pedro I en su época recibía las altas personalidades. Ahí se colocó la mesa de los novios cuando se casó la infanta Elena y con Jaime de Marisalá. Después decir que el Alcázar es el palacio más antiguo de Europa en activo. ¿Qué quiere decir esto? Para empezar, que hay palacios más antiguos que el Alcázar. Si no, no dirían, recargarían en activo. Que hay palacios más antiguos que el Alcázar, lo hay en Europa, por supuesto, pero no están en activo. ¿Qué quiere decir que no están en activo? Que no están funcionando, sí, pueden estar funcionando, pero para que sea activo tiene que estar ocupado por la familia real, si no, no está en activo. Entonces, Sevilla es la casa oficial del rey y de su familia cuando vienen de visita oficial a Sevilla. Cerrar un día que el rey pase un día en el Alcázar se cierra por completo, allí no entra nadie, Eso puede costar, lo que pasa es que por otro lado lo ganará. Eso puede costar unos 50.000 euros. Cerrar un día el Alcázar, bueno, costar no, que deja de ingresar. Deja de ingresar unos 50. Eso, el Alcázar puede ingresar 50.000 euros todos los días. 360, ponele 360 porque cierra 4 días. Pues ya hacéis las cuentas, lo que puede ingresar el Alcázar, ¿eh? Y después, el Alcázar, capital de España. ¿Qué quiere decir el Alcázar, capital de España? Pues mira, que hizo la función como capital de España, y lo cuento. Felipe V, que fue el primer Borbón en reinar aquí en España, fue una persona que tuvo problemas de salud mental. Entonces, su equipo médico le aconseja de que pasara una larga temporada en Sevilla, que le vendría bien por el clima, la alimentación, la gente más salera, más, en fin, los días de sol, la cuestión que le aconseja que se venga una larga temporada a Sevilla. Entonces, él accede y coge a toda la corte, como decimos, yo no sé por aquí, pero por allí, por mi pueblo, recoge todos los bártulos y todo lo necesario para Sevilla. Y se trae a toda la corte al Alcázar de Sevilla. Y están durante 4 años, desde el año 1729 a 1733. ¿Qué pasa durante esos 4 años? Que desde el Alcázar se dirige y se gobierna España y todas sus colonias. Por eso he dicho el Alcázar capital de España, bueno, que hizo la función de capital de España durante 4 años. ¿A qué institución pertenece el Alcázar? Mira, el Alcázar ha pertenecido toda la vida de Dios a los reyes de España, al gobierno central, porque siempre hemos tenido monarquía, menos desde la Segunda República y el tiempo de la dictadura, después siempre ha sido la realeza. Pues bien, el Alcázar de Sevilla, bien, que es que he perdido el tiempo, avísame. Pues termino con esto, ¿vale? Pues porque el punto es interesante, porque mucha gente desconoce este punto. Pues, ¿a qué institución pertenece el Alcázar de Sevilla? Pues pertenece al Ayuntamiento de Sevilla, y lo explico. A lo largo de la historia, el Alcázar siempre ha sido propiedad del Gobierno central. El Gobierno central, casi todo a lo largo de la historia, ha sido la monarquía, menos, vuelvo a repetir, la República y el tiempo de la dictadura. Pues cuando en el año 31 entra la República, hubo un ministro, Indalecio Prieto, que
llega a un acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla. Lo hizo con otros ayuntamientos de otras ciudades, pero nosotros vamos a centrar con Sevilla. Y le propone que el Gobierno central le regala la Alcázar en propiedad al Ayuntamiento, para ustedes, en propiedad, a cambio de unas condiciones. No sé qué condiciones hubo más, yo voy a decir dos que le puso. Una, que el Ayuntamiento tenía que mantener el edificio en perfecto estado, pero tenía que correr con los gastos. Y la otra, que los jardines del Alcázar todos los domingos se tenían que abrir para disfrute del personal, de la gente de Sevilla. Pues el Ayuntamiento acepta. Y entonces, desde entonces, eso es patrimonio municipal. ¿Por qué hace esto Indalecio Prieto? En Madrid lo hizo con la Casa de Campo. La Casa de Campo también era del Gobierno central, de los Reyes. Pues también hizo más o menos la misma maniobra con el Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué hace esto Indalecio Prieto? Porque en aquella época muchos monumentos históricos, muchos espacios históricos, era un peso económico para el Gobierno central. Entonces, Indalecio Prieto lo que empezó a hacer es deshacerse de cosas que eran un peso económico para el Gobierno. Entonces, el Alcázar es un peso económico, fuera, no lo queremos. Pues ustedes, la Casa de Campo un peso económico para el Ayuntamiento. Y así se hace el Ayuntamiento de Sevilla propiedad del Alcázar, porque se lo cede a la República, concretamente Indalecio Prieto, a cambio de que corriera con los gastos y el perfecto estado y luego que disfrutaran los jardines los ciudadanos de Sevilla. Yo tengo aquí algunos puntos más, pero lo dejamos en esto. Yo ya no le he dado ni al botoncito ni nada, ¿sabes? Mira, esto es la Plaza Nueva. Bien. Bueno, lo dejamos aquí. Ya todo el que quiera preguntar lo que sea que pregunte o... ¿Por qué la puerta de Marchena está dentro de los Reales Alcázares, no está en su lugar primitivo? Y aparte de eso, el por qué el ducado de Duque de Arco... ¿Cómo Arco? Los Duques de Arco, vale. ¿Lo traspasó o qué fue lo que pasó con esta chota? Vale. Yo de la pregunta que me ha hecho Pepín, no sé si os habéis enterado. Me ha hecho una pregunta sobre la Puerta de Marchena. La Puerta de Marchena es una famosa puerta de mi pueblo, que está en los Reales Alcázares. Tiene una historia que, bueno... Entonces, que me ha preguntado por ella, que por qué está en el Alcázar y qué pasó, más o menos, una cosa. Y no está en su palacio, efectivamente. Yo hace cosa de unos meses, en Marchena hay una tertulia, parecía esta, se llama Tertulia de los Luneros, lleva 30 años, todos los miércoles, menos Navidad, Semana Santa y verano. Pues todos los miércoles se hace una tertulia. Entonces, me invitaron para que diera una charla sobre la Puerta de Marchena, porque aquí a lo mejor no tiene interés, pero como es nuestro pueblo, pues total. Yo hace poco tiempo he hecho un estudio, ¿no? una investigación suena un poquito fuerte, unos estudios sobre eso, ¿no? Y resulta que la Puerta de Marchena está en el Alcázar de Sevilla porque se vende. Para empezar, se vende. Mira, es que esto es complicado explicarlo en tan poco tiempo, es muy complicado, es complicado. Estuve allí dando una charla solamente de la Puerta de Marchena, en mi pueblo, es complicado. Pero mira, esto se vende. La gente, la historia que rodea deja mucho que desear, ¿sabes? Artísticamente, si hubiese que ponerle una nota a ese trabajo, sería sobresaliente. Pero históricamente, todo lo que se habla, todo lo que si el norteamericano William Randall, no sé cuánto... Voy a ser prudente, hay que demostrarlo. A eso hay que demostrarlo. Eso se vende. La vendió un notario que en aquella época estaba en Marchena, que era dueño de lo que quedaba, ¿sabes? Y la compra el rey Alfonso XIII, pero no el rey. Va un delegado suyo, que era el marqués de la Vega Inclán, que era la mano derecha en turismo del rey. La compra y se la llevan a Sevilla. Ahí no hay más historia. ¿Pero por qué llega a ese punto? Porque los duques de Arco se ligan con el ducado de Osuna. Y el último duque de Osuna, aparte de que cuando heredó era la tercera o la segunda casa más importante y más pudiente de España, aparte de eso, en aquella época dejó de deber 42 millones de pesetas cuando el tío se muere. Entonces los bancos tiraron de cabeza para hacerse propiedad de todo aquello.
Entonces fueron vendiendo a trozos, a pedazos, todo lo que pudieron. No sé si habéis escuchado hablar de la Condesa de Lebrija, que tiene una famosa casa palacio en la calle Cuna en Sevilla, también tiene cosas del palacio, pero comprar. Es que tú hablas con un mercenero y no sé lo que nos quitaron, se llevaron, no. Aquí nadie ha quitado nada, nadie se ha llevado nada. El que la ha llevado, pagado y con papel, ¿sabes? Lo que te quiero explicar, está aquí porque fue pagado. Y eso fue porque entró en una deuda, pero ya el ducado de Arco no tenía nada que ver ahí, eso fue el duque de Osuna. ¿Sabes? Que era dueño del Palacio de Marsena, pero entra en una deuda, se muere, entonces los bancos empiezan a expropiar. Bueno, a expropiar, a hacerse dueño de todas sus propiedades y a ponerla en subasta. Lo que pasa es que esto es complicado explicarlo en 2 minutos. Y Marsena no va a volver nunca a Marsena. Por mucho que allí hay una asociación que se llama Cupamar, Asociación Cultural de Marsena, que sí, que me parece muy bien que luche, que lo trabajen, pero yo soy de los que más vale una verdad que duela a una mentira que ilusione. Y ilusionan a mucha gente diciendo que la Puerta, vamos a luchar por ella. La Puerta no va a venir nunca, ojalá me equivoque, y me digan, te tiene que tragar lo que ha mantenido toda tu vida. Habla. En el sitio que está en la puerta, si tú la ves preciosa, que dio un monumento a la puerta, pero en el sitio que está no luce, porque está dentro de los Real Alcázares y para salir a uno de los jardines. Sí. El jardín el Marqués de la Vega Inclán, el que compró la Puerta, en el nombre del rey. Yo pienso que en un momento dado, ahora mismo a lo mejor ya no, pero si la Puerta se hubiese quedado en Marsena, la Puerta hoy día no existía. Y lo mismo, hombre, no existía porque no había conciencia como la estás viendo hoy día. Además, estaba en un barrio que hoy día sí se está promocionando, pero un tiempo atrás allí había que entrar con pistola. Hombre, no, sí, verá, pues. Hoy día no, aquello allí, la creen de la creen. Pero hace 40 años había que entrar allí con pistola, o hace 50 o 60, ¿sabes? Entonces, lo de la Puerta, eso es para hablarlo más detenidamente. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, pues si nadie quiere hacer ninguna pregunta. Nadie, ¿no? Yo ya lo que me queda por decir que nada, que vuelvo a repetir, que encantado de estar aquí esta noche con ustedes, que para mí es un placer y que muchas gracias por todo, por aguantarme una hora aquí charlando. Bueno, como es norma, después de las tertulias, nosotros, los miembros de la Asociación Mercantil, le hacemos el obsequio, el símbolo de nuestra asociación al tertuliano. Así que... Muchas gracias por confiarme por traerme aquí.